Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Mónica Bustillo y yo voy a hablar acerca de la importancia de la comunicación. Según Maurer, expresar los sentimientos personales e íntimos produce catarsis. Esto quiere decir que liberar o eliminar recuerdos malos pueden equilibrar la mente o el sistema nervioso. Además, de evitar que los sentimientos negativos se acumulen. Actualmente, la aceptación social se busca en las redes sociales, ya sea al subir una fotografía o un video o compartir algún tipo de propaganda o ya sea algo divertido a través de las reacciones o comentarios, en este caso interacciones de las otras personas. La asertividad es una forma de transmitir nuestros sentimientos de manera positiva, de manera sana. Sin embargo, hoy en día podemos ver que en las redes sociales pues esto no es así. Nosotros nos sentimos libres. Bueno, nos hemos tomado muy a pecho el hecho de compartir, de que es nuestra red social y que podemos compartir lo que nosotros queramos sin ser empáticos muchas veces, sin tomar en cuenta de que estas cosas pueden ser buenas o graciosas para nosotros, pero pueden ser perjudiciales para otras personas. Es muy cierto que es importante hablar sobre las cosas que nos dan tranquilidad absoluta, pero no siempre todas las personas tienen la empatía de poder verlo de esta manera. Flujo es un estado tonificante que ocurre cuando existe una adecuación perfecta entre las habilidades y los retos, de modo que nos sentimos realizados. La expresividad y la cultura. ¿Son cálidos y temperamentales los sureños? A partir de una serie de investigaciones que se realizaron en varios países, se determinó que las creencias culturales de los países influyen en las percepciones, tanto como la temperatura en las conductas y en las percepciones. La comunicación en las relaciones es importante para desarrollar y sostener las relaciones interpersonales. Se necesita crear condiciones agradables y un giro positivo a las condiciones existentes. Eso significa que es muy importante. Bueno, se dice hoy en día que la comunicación es la base de la mayoría de las relaciones y esto verdaderamente debería aplicar no solamente para las relaciones, sino que para muchas otras cosas más, ya que es muy importante. También tenemos la comunicación no intencional. La conforman las conductas verbales o paralingüísticas del emisor que acompañan a su mensaje verbal y que el receptor ve como parte de la comunicación total que debe de codificarse, aunque el emisor no tenga esa intención. A veces en las redes sociales podemos ver a través de una fotografía, un estado, podemos tener una percepción del estado de ánimo o de la condición de esa persona. Por ejemplo, si alguien comparte un post, una publicación sobre extrañar a un ser querido, eh, podemos darnos cuenta de que esta persona está pasando por un momento de luto o de duelo y que siente tristeza. Comunicación de la atracción, simpatía o del dominio. El ser humano realiza algunos patrones confusos de la comunicación. Ciertas conductas tienen varios significados y rara vez es explícito de lo que desea transmitir. Esto quiere decir que la información a veces puede ser subjetiva. Nosotros la podemos tomar de una manera y otra persona la puede tomar de otra manera diferente. Comunicación de la intimidad excesiva o muy poca. Dos perspectivas de la comunicación se han centrado en el afecto o en la intimidad de la conducta comunicativa y han prescindido del estatus o de la función de poder. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es María de Lourdes Bolet Matute. Voy a hablar sobre las estructuras de las comunicaciones. La conversación.
Una perspectiva de análisis se puede decir que la conversación es la acción cooperativa a través de la cual los miembros de un colectivo reducen la incertidumbre, coordinan las acciones que aseguran la convivencia, consolidando identidad y pertenencia. En tal sentido, el análisis de la conversación pretende dar cuenta de un proceso secuencial e interrelacionado de condiciones comunicativas, secuenciales, temáticas, intercambios verbales, intervenciones y actos del habla que enmarcan y constituyen las posibilidades de significado y sentido de los interlocutores de contexto específico. Las respuestas reveladas. La respuesta que el oyente emite para indicar concentración entre ella se encuentran la sonrisa, gestos de asentamiento y acuerdos verbales como ajá, para indicar que las personas están prestando atención a los puestos. Con estas señales reducen interrupciones de la persona que están exponiendo y el habla simultánea. Varios investigadores hicieron una investigación de las conversaciones interraciales y damos cuenta a la importancia de conocer los gestos de las personas. No solo se puede comunicar verbalmente, sino con nuestro cuerpo corporal. La comunicación verbal se le concede menos importante a la no verbal. La comunicación intencional es un tipo de comunicación visual, al otro es comunicación en donde la información puede recibida e interpretada bajo el mismo significado con el cual el emisor la crea. Es una lástima y un error porque la comunicación intencional más eficaz se realiza en conductas verbales y las no verbales. Simplemente la completan para ampliar o acentuar las acciones verbales. Por ejemplo, las señales de prohibición en las cuales se muestra un cigarro y el círculo rojo con la diagonal, señales de los baños en un centro comercial, señales de los baños en un centro comercial, señales de animales en la vía, señales en estación en servicios y entre otros. La comunicación no verbal es importante cuando comienza el cortejo. Muchos autores han resaltado el rol de las conductas no verbales en esta clase de encuentro. Atención u orientación visual, junto con expresiones fáciles, agradables. Conversación, contacto físico, cortejo ulterior relacionado con el sexo o actividad sexual. En conclusión, la expresión verbal es importante a un caso donde se ha hincapié en la comunicación no verbal. El poder de las palabras. Varios investigadores, como las frases mágicas con las cuales Martin Luther King, John Kennedy, Adolf Madman y entre otros, su estilo entusiasta y dinámico generó interés en emisión en el público, dándole así mayor impacto a sus palabras. Casi siempre se refirieron a las grandes ideas y se centraron en el lado noble de la gente. Las palabras tienen poder porque son escuchadas en la mente tanto el que las escucha como el que las pronuncia y las convierte en imágenes. Cada palabra la hemos asociado a una imagen y a una determinada sensación, ¿verdad? Podemos ver en las redes sociales cómo usan estas plataformas para percibir a la sociedad, ¿verdad? En el tiempo de cuando hay votaciones, manipulan esas plataformas y hacen ver, salen a exponer lo que quieren hacer con el pueblo y muchas veces solo son frases bonitas, palabras bonitas, con elocuencia, pero ellos solo lo manejan para ganar y ganar ganar su interés en nuestra nación, porque de hacer algo pues no lo hace. Cantidad del habla. Los trabajos de Darms y Rukwa demostraron que quienes hablaban más se les evaluaban en forma más positiva y como líderes más eficientes. También descubrieron que las mujeres hablan más, realizando menos pausa y disfrutan más las experiencias como empiezan a conocer las palabras. Pues ya como siempre dicen que hay
una investigación donde nosotros las mujeres expresamos 1000 palabras y más cuando si conocemos personas nuevas, pues tratamos de relacionarnos y fácilmente somos personas comunicativas hacia los demás. Características verbales y paralingüísticas. Son aspectos del habla que acompañan al contenido y guardan conexión con la conducta verbal. El tono agudo ha sido asociado al nerviosismo y al intento de engañar, y otros indujeron a varios sujetos a mentir o a decir la verdad y descubrieron que la frecuencia fundamental del tono de los que mentían era un poco más elevado que la de los que decían la verdad. Pro señaló que la rapidez del habla normal suele depender de pausas más largas o más breves entre las palabras, más que de su alargamiento o de su reducción. Pese a ellos, descubrieron que el habla más rápida y más lenta era considerada menos veraz que la normal. La más lenta y rápida era considerada menos persuasiva, fluida, empática y más nerviosa. Intensidad. Era asociada a la ira y al desprecio. Kimberly, Forten, Yoskiwaka observaron que las mujeres hablaban más fuerte cuando trataban de expresar un gran enojo y comprobaron que las mujeres hablaban más fuerte cuando trataban de expresar un gran enojo, y este sentido los varones hacían lo mismo cuando discutían con una mujer. Podemos poner como en el hogar, cuando a veces no nos gusta algo, por más que queramos controlar nuestro carácter, nuestra forma de expresarnos, somos impulsivas en ese momento, o a veces si decimos a nuestros esposos, amor, ¿cómo está? Le hablamos por algo bonito, mi negro, mi gordo, mi flaco, y muchas veces cuando estamos molestas no le decimos esa frase, sino que le llamamos por su nombre y alzamos nuestra voz fuerte, y ellos se dan cuenta cuando nosotros estamos molestos por algo. Asertividad verbal es una medida a la estructura global de los sonidos y patrones del habla independiente del contenido verbal. Varios investigadores descubrieron que quienes crean controlar los sucesos de su vida muestran mayor asertividad verbal que quienes creen que la influencia ajena controlan su vida. Descubrieron que los varones son más asertivos que las mujeres, pero solo en circunstancias muy limitadas. Y colegas se sirvieron de la voz filtrada para demostrar que la voz en sí no aporta mucho al significado emitido de los mensajes. Pausas. Fiscal y apóstol observaron que cuando interponían pausas vacías, como el silencio, en las grabaciones de comentarios simulados de cliente, los jueces evaluaban los comentarios como más revelados de sí mismos en cuanto no había pausa. Las pausas, tanto llevan como en silencio, fluyen en la perfección de lo que se dice. Las pausas en silencio indican mayor compostura, sobre todo cuando uno se detiene para meditar en silencio ante una audiencia innumerosa. Por ejemplo, pues Wicks, Lombardo y colegas demostraron que los periodos de silencio en la conversación son molestos para quienes deben responder. Si crean esas pausas vacías en vez de apresurarse a llenarlas, por lo general pensamos que es una persona gran dominio de sí mismo, no una persona nerviosa ni víctima de ansiedad. Las pausas llenas se les cataloga como problemas del habla. Los individuos en los dos tipos, los que contienen el sonido A y los que no lo contienen. Entre estos problemas figura lo siguiente: corregir nuestra oración, dejar incompleta una oración, tartamudear, cometer errores de lengua, emitir sonidos irreconocibles, omitir palabras o parte de palabras, repetir palabras. Stigler y sus colegas sometieron a pruebas la idea que son una señal de tiempo fuera de tiempo, mientras el hablante busca la siguiente palabra o frase. Cuantas más opciones haya para encontrar, habrá más pausas llenas como a, este, o.
Mi nombre es Herminia y les voy a hablar de la comunicación no verbal. En ambos documentales se tocan los temas de las redes sociales, de la tecnología y cómo está conectada a personas que pueden estar en un mismo lugar hasta personas que están en países distintos. En fin, se habla de la comunicación a través de la tecnología, el espacio personal y el contacto físico. En el documental El dilema de las redes, observamos cómo el espacio personal, al igual que el contacto físico, dejan de ser importantes en comparación con estar al pendiente del teléfono, de las redes sociales, etc. La tecnología llega a conectar tanto a las personas que, aunque estén en el mismo lugar, al mismo tiempo, no se acercan a hablar cara a cara, lo cual incluso afecta el contacto visual, sino que prefieren seguir chateando o interactuando con esas personas a través de sus dispositivos. Ambos documentales nos muestran un mundo lleno de realidades que enseñan cómo algunas cosas, tal como el contacto físico, se van partiendo en algunas personas a medida que se involucran más en el uso de las redes sociales o de los dispositivos tecnológicos. Tenemos una imagen del espacio personal y el contacto físico, como las personas están más ocupadas con sus teléfonos. Hay un momento en la película de Dilema de las redes en el que Ben está con su teléfono y ni siquiera le presta atención al hecho de que la chica de la que gusta le está hablando e incluso le invita a comer. Él no reacciona al estar tan ensimismado en sus redes sociales y en el teléfono, entonces ella retira su invitación. Eso nos muestra que ella sí quería un acercamiento de su parte, pero él ni lo notó porque su interés cambió al estar tan ocupado con el contenido que consumía en las redes sociales. El contacto visual también cambia cuando se ve involucrado el mundo de la tecnología y de las redes sociales, según nos muestran los documentales, ya que la gran mayoría de las conexiones se da a través de los mensajes y unos pocos a través de videos, llamadas, que igual manera vuelven menor la práctica de la mirada directa y en sí del contacto visual. Los documentales de igual manera nos muestran un ejemplo de cómo las personas al estar tan concentradas en ese mundo de la tecnología dejan de observar y prestar atención a las personas que tienen alrededor. Buenas noches, compañeros y licenciada Jenny Sosa. Bueno, nosotros somos del Grupo J, mi nombre es Karen Reyes, yo les voy a presentar lo que es la comunicación, a finalizar, mejor dicho. La comunicación es vital para que exista un buen entendimiento entre las personas. Así pues, es un proceso en el cual se intercambian opiniones, datos o información sobre un tema determinado, puesto que los seres humanos necesitamos comunicarnos, interactuarnos, expresar lo que sentimos para organizarnos en una sociedad y poder entonces preguntar o llegar a resolver sobre dudas y aprovechar los diferentes medios o recursos de la manera posible para alcanzar los objetivos de la manera más positiva. La comunicación se puede poner en práctica a través del lenguaje verbal, en donde la comunicación es mediante el lenguaje hablado y la no verbal se basa en gestos y se fundamenta en el lenguaje corporal. De manera que las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp son una forma de comunicación en el ser humano, teniendo en cuenta la información que viaja a través de las plataformas. Para que la comunicación se lleve a cabo de manera eficaz, es necesario que intervengan una serie de elementos que son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código. ¿Cómo lo podemos identificar y qué es cada uno de ellos? El emisor es aquel que emite un mensaje cuyo objetivo es transmitir, informar sobre un tema en concreto. Por ejemplo, Jenny Sosa sería el emisor. El receptor sería el individuo encargado de recibir esa comunicación y datos que emite el emisor, ¿verdad? Entonces seríamos los estudiantes de psicología. El mensaje es la información, los datos que transmite el emisor para que llegue al receptor de forma óptima. Ejemplo, los documentales del dilema de las redes y nada es privado. El canal es el lugar de donde se transmite el mensaje. Por ejemplo, Netflix, una empresa de entretenimiento, una plataforma de streaming estadounidense. Usamos el Internet. El código se trata de un elemento importante para que se comprenda fácilmente el mensaje, haya entendimiento entre el emisor y el receptor, y el código se conforma de datos, reglas,
que comparten ambos para comprender la información. Como es decir, los documentales que vimos nos generaron mucha información y relacionamos el capítulo del libro de la comunicación en base a esos documentales. Brevemente hablaremos de las expresiones faciales. El rostro es una área anatómica muy compleja, capaz de asumir muchísimos aspectos en un breve lapso. Es pues un canal muy potente de comunicación. Edman y otros colegas identificaron 7 expresiones emocionales primarias del rostro, lo que es la alegría, la sorpresa, el miedo, el enojo, el rechazo, el desprecio. Se dice que los hombres y las mujeres se comportan y reaccionan de modo distinto ante las expresiones faciales. Podríamos ver un ejemplo cuando una chica les piropean en la calle, pues, ¿verdad? Podemos ver su disgusto, a algo tan vulgar que le podrían haber dicho, ¿verdad? Las mujeres no ocultan sus emociones tanto como los hombres, son más expresivas. Los movimientos y posturas corporales. Dice que la postura corporal es la posición en la que se mantiene el cuerpo, es decir, la manera en que sostiene el cuerpo al momento de moverse. Ejemplo, cuando usted camina, tiene una posición diferente. Camina erguido, los hombros un poco más hacia atrás. Cuando usted corre, igual tiene otra postura muy diferente, un poco más inclinado hacia adelante. Cuando usted se sienta, depende, ¿verdad? Si tiene un asiento que respalde su área de la columna, se va a sentar de esta forma un poco más derecho. Pero si no la tiene, pues va a ser muy diferente. Hoy en día los jóvenes son afectados por las dichosas aplicaciones con el filtro. Eso vamos a hablar porque dice que cabe considerar por otra parte que la conducta de arreglarse es un tipo de autocontacto. Como resultado de esto tenemos lo que mencionábamos ahorita, las dichosas aplicaciones con filtro, ¿verdad? Pero que les hace tener otro aspecto personal en el cual afecta mucho su autoestima. Las aplicaciones sobre la comunicación. Bueno, dice que las conductas no verbales indican que la gente reaccionaría a tratar de entender estas relaciones. Por su parte, un escritor, Hall, en otro libro, señaló que el tiempo que la gente interactúa con nosotros es una señal de respeto y autoestima, ya que nos relacionaríamos con mayor frecuencia y tendríamos una autoestima más positiva, no como lo tiene la sociedad, que en donde se cambia nuestro comportamiento de una manera muy destructiva, donde nos manejan como títeres, donde para muchas empresas somos el producto de venta y nos quieren programar hasta nuestra existencia. Si nos damos la tarea en investigar cómo son y qué nos transmite hoy en día la comunicación, estaremos atados a ellas, donde seremos un muñeco vudú para ellos. Para finalizar el tema de la comunicación, queremos concientizar que la comunicación no es mala, lo malo es la forma en la que la transmitimos y la manipulamos para crear caos o divisiones en la sociedad. Pero si realmente queremos cambiarla, comenzaremos nosotros, ya que los buenos somos más, y el milagro sería la voluntad colectiva. Y desconéctese del celular, respire aire. El aire de los árboles es muy buenísimo, salga a caminar y cada día una más a su familia. Muchísimas gracias por su atención a todos. Tengan buenas noches. Este fue el grupo J.